constituye una obligación que adquiere un gobierno para pagar una cantidad monetaria como rendimiento a los que poseen legalmente los documentos de deuda. Existen los siguientes aspectos para definir lo que es una deuda pública. Uno, la deuda pública representa una obligación establecida por el gobierno prestatario con aquellos que compran los títulos gubernamentales prestamistas. El segundo, este compromiso implica que el gobierno se compromete a regresar el préstamo principal en un periodo determinado con los intereses devengados establecidos por la tasa de interés. La tercera es la relación entre el gobierno y los tenedores de valores públicos. Es de carácter intertemporal, ya que el gobierno se convierte en el nexo por medio del cual las generaciones futuras tendrán que liquidar la deuda a los prestamistas cuando los plazos se venzan. De allí la importancia de que los créditos que el gobierno adquiere de los particulares se conviertan en proyectos que promueven el desarrollo socioeconómico. Las deudas odiosas. Este argumento se refiere a la llamada doctrina de las deudas odiosas, que fue propuesta por algunos juristas en los años 20 del siglo pasado. Los presupuestos por los cuales, según esa doctrina, una deuda puede ser considerada odiosa son los siguientes. A. Que la deuda fue contraída sin el consentimiento de la población del país prestatario. B. Para objetivos que no beneficiaron y hasta directamente perjudicaron a esa población. Y C. Que los prestamistas tenían conocimiento de esas dos circunstancias. Antes de analizar algunos de los problemas prácticos que plantea la doctrina de las deudas odiosas formulada por Sack, se debe examinar si goza o no de reconocimiento por parte del derecho internacional. Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las fuentes del derecho internacional son los tratados. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas de los juristas de mayor prestigio de las distintas naciones. En este último caso, como medio auxiliar para la determinación de las reglas jurídicas aplicables a un caso. Las publicaciones de Alexander Sack y algunos otros juristas de su época no son entonces suficientes, pero sirven para afirmar que la doctrina de las deudas odiosas forman parte del derecho internacional. Hasta el día de hoy no ha existido ningún tratado internacional que reconozca abiertamente tal principio, que implicaría de hecho una excepción a la regla que indica que en caso de cambio de régimen el Estado sucesor asume las deudas del sucedido. Cuando se discutía la Convención de Viena de 1983 sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas, si bien se aceptó la definición de deuda estatal basada en conformidad con el derecho internacional. Deudas odiosas e ilegítimas. Puede decirse que genéricamente en el debate jurídico el término deuda odiosa se refiere a una deuda que, como excepción al principio de que los contratos deben ser cumplidos, no es exigible, sea por las razones que explicaba Sack, por infringir principios de derecho doméstico, o se verá más adelante por violar normas de ius cogens. En ciertas ocasiones, en la discusión en torno a las deudas odiosas se hace referencia a la ilegitimidad de las deudas. Los contornos de esta noción no están claramente definidos, sea en el ámbito jurídico o político. El término deuda ilegítima proviene de una discusión más amplia en torno a la deuda externa y presenta una connotación eminentemente moral y política, pero no jurídica. La amplitud de los términos en los que es planteada esa idea, las deudas serían nulas por cuestiones referidas a las tasas de interés, a la carga financiera intolerable por los deudores y la naturaleza del gobierno prestatario. Presenta un campo de aplicación altamente impreciso. Deuda externa y derecho internacional. La deuda externa alude a todas aquellas deudas que un determinado país posee en relación a finanzas públicas a diferentes instituciones bancarias a nivel mundial. Es decir, se habla de las deudas que acumula un país con respecto a entidades extranjeras. En muchas ocasiones esta deuda equivale a periodos difíciles que enfrenta el país deudor o diferentes problemáticas que no pueden ser solucionadas debido a la carencia de recursos por parte del sector público. Lo que genera entonces que países, especialmente países del tercer mundo como lo son los países latinos, recurran a obtener préstamos o diferentes tipos de acuerdos
por parte de territorios extranjeros o como por ejemplo de otras entidades como el Banco Mundial, con el fin de solventar ciertas necesidades dentro de su territorio.